Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos al Seminario Médico Virtual Salud Digna 2026. Mi nombre es Jimena Aguilar y es un verdadero gusto acompañarles en este espacio de aprendizaje, actualización y fortalecimiento de su práctica diaria. El tema que abordaremos en esta sesión ha tomado gran relevancia dentro de la práctica clínica y la vigilancia epidemiológica a nivel mundial. El sarampión, una enfermedad que durante muchos años fue considerada bajo control, pero que actualmente representa nuevamente un importante desafío para los sistemas de salud. La ponencia del día de hoy lleva por título Sarampión, un reto reemergente en la práctica clínica. Esta enfermedad se ha convertido en un escenario epidemiológico que demanda una reevaluación urgente de nuestras estrategias médicas. Lejos de ser una entidad erradicada, ha reemergido como una amenaza global debido a la erosión de las coberturas de vacunación y la persistencia de brechas de inmunidad que desafían la meta necesaria para la protección colectiva. Los casos se han disparado un 137%, esto en comparación con periodos anteriores. El contar con un índice de contagiosidad que supera a casi cualquier otra patología viral también es importante, porque esto, sumado a su capacidad de persistir en aerosoles y su impacto sistémico, incluye la preocupante amnesia inmunológica, lo que obliga al médico moderno a recuperar la agudeza diagnóstica frente al exantema morbilliforme. Para desarrollar este importante tema, y gracias a nuestro aliado estratégico Cabla, me da muchísimo gusto presentar a nuestro ponente invitado, el doctor Juan Antonio Ortega Trejo. Él es químico farmacéutico biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con maestría y doctorado en Ciencias Bioquímicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, cuenta con 12 años de experiencia en laboratorios de investigación y con publicaciones científicas en revistas internacionales. Ha sido acreedor de distintos premios por parte de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, el Instituto Mexicano de Investigaciones Nefrológicas y la Sociedad Americana de Nefrología. Actualmente se desempeña como Product Manager en Biología Molecular en Cabla. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y por compartir este espacio con toda nuestra audiencia. Pero antes de comenzar, les recordamos a todos nuestros asistentes que durante toda la sesión podrán dejar sus preguntas en el chat, ya que al finalizar tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora sí, doctor, les cedo la palabra. Muchas gracias, Jimena. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Salud Digna por invitarme a platicar con ustedes de este tema tan importante que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y que es un tema de bastante importancia en cuestión de salud pública para no solamente México, sino para todo el mundo. Y en esta plática mi intención es revisar el por qué es que ha reemergido el sarampión, un virus que creímos que podíamos ya estar a punto de erradicarlo por completo, pero desafortunadamente casos recientes nos han demostrado que no es así. Entonces, para comenzar, me gustaría darle la importancia de por qué el sarampión es una enfermedad seria, es una enfermedad importante que hay que dar seguimiento de manera puntual, y esto principalmente se debe a la tasa de reproducibilidad que tiene, una R de 0, de 12 a 18. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona infectada por el virus del sarampión va a poder transmitir el virus a 18 personas que sean vulnerables, y a su vez cada una de estas 18 personas lo va a poder transmitir a otras 18. Entonces, para que veamos un poco la magnitud de qué significa esto, recordemos un poco lo que acabamos de vivir en la pandemia del COVID-19, en la cual este virus tenía una tasa R0 de solamente 2 a 5 personas. Entonces, para que veamos que la magnitud del virus del sarampión son casi 3 veces más que lo que vivimos con el COVID-19, que afortunadamente, y lo voy a mencionar más adelante, pues tenemos otros métodos, otras herramientas que nos permiten poder tener una lucha en contra del virus del sarampión, pero de todas maneras hay que mantener esta enfermedad de forma, un seguimiento más puntual. Otra de las razones por la cual esto sucede y que es importante son la forma en cómo se transmite el virus del sarampión. Se transmite a través de pequeñas partículas que están dentro de nuestras gotas de saliva al momento de toser o estornudar, y que estos aerosoles que se pueden generar en un ambiente cerrado
pueden quedar suspendidas por un tiempo bastante considerable, o hasta un par de horas. Y esto ha permitido que personas que no están en contacto de forma directa, pues aún así exista una transmisión, dado que estas partículas van a quedar ahí suspendidas por un tiempo considerable. Y esto también lo voy a abordar más adelante, porque era un enigma, era una cuestión que nosotros teníamos de cómo es que el virus se podía permanecer activo por un tiempo considerable en un ambiente que no sea dentro de las células. Para conocer un poco más a lo que es el virus del sarampión, recordar que pertenece a la familia de los paramyxovirus, del género Morbillivirus, y que su origen se cree que viene del virus bovino, que mutó y una infección zoonótica pasó al ser humano y que ahorita somos el único reservorio biológico que existe para el virus del sarampión. Y esto es bueno y es un factor importante que nosotros podríamos considerar y aprovechar para justamente erradicar esta enfermedad de forma contundente y de forma completa, ya que no existe otro reservorio, otro animal reservorio en el cual pueda existir de forma natural en el planeta. El virus del sarampión pues, es un virus de RNA, de ARN, de cadena sencilla, en sentido negativo, y que pues, va a estar de forma interna protegida por una nucleocápside y que pues, a su vez va a estar protegida por una membrana lipídica que va a venir de la célula hospedera que contagia. El tamaño del genoma va a ser alrededor de unos 16,000 nucleótidos, lo cual va a permitir que pueda transcribir para unas 6 a 8 proteínas diferentes funciones cada una de ellas, básicamente para poder transcribir más proteínas, más viriones, y las proteínas importantes que van a permitir esta transmisión o que son de importancia para nosotros de manera clínica van a ser dos, la proteína H y la proteína F. La proteína H va a facilitar la adhesión para sus células blanco y la proteína F es la que va a permitir o va a formar este poro en el cual el genoma del virus va a poder trasladarse o transcribirse a la maquinaria de la célula huésped y ahí generar más réplicas de lo que es el virus. Ahora, ¿cómo sucede esto o cuáles son las células blanco que tiene el virus del sarampión? Básicamente son dos y además estas dos células son de bastante importancia que justamente le va a permitir, uno, evadir el sistema inmune y dos, tener una alta reproducibilidad o de transmisión. Como les comentaba aquí en la actividad diapositiva, uno de los receptores blancos que tiene el virus del sarampión es el receptor CD150 y este receptor está presente en linfocitos, monocitos y células dendríticas, es decir, células del sistema inmune. Entonces, cuando el virus llega e infecta este tipo de células, por un lado las va a estar destruyendo y va a estar disminuyendo o evadiendo el sistema inmune, lo que le va a permitir que se pueda trasladar a otro tipo de células y replicarse por más tiempo. Y por el otro lado, las células epiteliales. La principal células epiteliales que van a tener este contagio van a ser las células del tracto respiratorio, pero esto es por la manera en cómo se pasa de un hospedero a otro. Y eso ha llegado a ver la confusión de que el sarampión es una enfermedad respiratoria cuando realmente pues, va a depender de las complicaciones que pueda tener el paciente en su momento. El receptor que va a estar en este tipo de células va a ser la nectina 4 y lo que va a provocar en este tipo de células es que se vayan dañando, las células se vayan desprendiendo y entonces el paciente al momento de toser o estornudar, las células epiteliales se van a liberar dentro de las gotitas de saliva que nosotros podíamos tener y eso es lo que se ha descubierto recientemente, es lo que le permite al virus mantenerse más tiempo en el ambiente, que no sea tan lábil como a lo mejor otros tipos de virus que cuando se exponen a luz UV, a alguna desecación o cosas por el estilo, pues el virus se neutraliza. El virus del sarampión va a estar protegido porque va a estar dentro de las células epiteliales. Entonces, esta es una de las razones por las cuales los aerosoles pueden ser más peligrosos para este tipo de complicaciones. Y sin importar el tipo de receptor que se tenga o la célula que esté invadiendo el virus del sarampión, la proteína F va a ser la encargada de provocar el poro que se va a meter el genoma del virus del sarampión para nuestro sistema, ya sea del sistema inmune o las células del epitelio. Ahora,
¿qué pasa cuando una persona pues ya se contagia de sarampión? En un inicio no nos vamos a dar cuenta, y esto es porque el periodo de incubación que tiene esta enfermedad es de unos 7 a unos 10 días, en el cual prácticamente la persona va a estar asintomática, y conforme va pasando el tiempo, pequeñas presencias de alguna sintomatología, como va a ser el estornudo o un poco de congestión, se van a hacer presentes, pero nada de forma tan agravante. Y además esta sintomatología se va a confundir muy fácilmente con cualquier otro tipo de gripa. Entonces no es hasta que empieza el periodo que se conoce como pródromo, en el cual la fiebre ya va a ser mucho más evidente, va a ser una fiebre más alta, síntomas catarrales un poco más graves, en el cual de todas maneras ahí para el médico va a ser un poco complicado discernir si se trata de una gripe por algún tipo de virus de influenza o por el tipo del sarampión. Y que además recordemos que este tipo de enfermedades ya tenía, los casos iban a la baja, entonces el sistema médico de salud pues casi no tenía en presencia de este tipo de casos. Entonces es muy común que, por ejemplo, ahorita saliendo de una epidemia como lo fue lo de COVID, pues pensamos o que creamos que sea un caso de COVID en lugar de que sea un caso de sarampión. Y no es hasta que sucede o se presenta lo que es el sarpullido o el exantema, que es cuando ya podemos decir o poder discernir que sí se trata de algún otro tipo de enfermedad, pero esto no sucede hasta después de 2 semanas o incluso 3 semanas después de que una persona ya se contagió. Ahora, recordemos o reforcemos un poco cuáles son los síntomas que va a estar presente en el paciente que tiene el virus del sarampión. Van a ser las 3 clásicas que sí se les conoce, uno por la palabra en inglés, como puede ser la tos seca, la coriza, que es básicamente el escurrimiento nasal, la congestión que uno pueda tener, y lo que es la conjuntivitis. Hay muchos pacientes que sí llegan a tener conjuntivitis de forma un poco más grave. Y además el virus del sarampión va a tener una particularidad que nos va a dar una referencia clínica muy importante, que van a ser las manchas de Koplik. Las manchas de Koplik son estas pequeñas pápulas eritomatosas con un centro blanco grisáceo que muchos médicos lo han descrito como si fueran granos de sal. Aquí les muestro una imagen de cómo se pueden llegar a ver estas pequeñas partículas, estas pequeñas pápulas, y que muchas veces en un examen rápido, cuando llega un paciente con un síntomas de gripe, no siempre se llegan a ver o no siempre los llegan a tomar en cuenta si es que es una revisión rápida o no, nunca las habían visto porque son muy pequeñas, entonces las van a dejar de lado. Pero este es un síntoma, este es una manifestación clínica patognomónica en el cual si está presente significa sin error que se trata de sarampión. Entonces con esto ya el médico puede hacer el diagnóstico sin lugar a duda y sin necesidad de alguna prueba diagnóstica que le pueda dar como referencia de qué tipo de virus o patógeno está presente. Ahora, esto después puede suceder o pueden presentarse hasta un poquito antes del exantema, pero el exantema también nos va a permitir tener este sarpullido que nos va a decir si está presente o no está presente el virus, ¿no? El exantema son básicamente erupciones rojas maculopapulares que se presentan de forma cefalocaudal, es decir, que empiezan en la parte de la cabeza y que van continuando o se extienden hacia la parte de abajo del cuerpo y que van a alcanzar incluso lo que son piernas, incluso hasta los pies. Aquí hay una de las pequeñas fotos de lo que se ha visto en pacientes con niños, que lo más común en algunas ocasiones que no han tenido la vacuna o que no se le ha expuesto la vacuna a este tipo de pacientes, y es donde más comúnmente logramos ver este tipo de manifestaciones clínicas. Ahora, ¿qué complicaciones comunes puede haber o cómo se le puede asociar también al virus del sarampión? Porque el virus del sarampión no solamente son estas manifestaciones de gripa graves, sino que también depende de dónde se esté contagiando o a dónde llegó el virus, es que puede provocar más complicaciones. Por ejemplo, casi cerca del 50% de los pacientes que tienen este contagio van a tener, sin lugar a dudas, alguna otra complicación. Por ejemplo, lo más común va a ser la neumonía, porque va a ser la forma en cómo se va a transmitir de manera inicial el virus del sarampión, y que pues puede llegar a haber incluso, o es la principal causa de mortalidad cuando hay este tipo de contagios. Pero también existe o puede haber complicaciones de otitis, es decir, en el oído, que pues por la forma de la morfología del órgano puede provocar infecciones de algún otro patógeno de forma importante, y el tratamiento de este tipo de infecciones va a ser muy complicada. Entonces puede causar la pérdida auditiva y se ha manifestado que un porcentaje considerable de pacientes que sufren de sarampión.
Otras complicaciones pueden ser el sistema gastrointestinal, es decir, que podemos sufrir de diarreas graves, es decir, hemorragias, y para pacientes desnutridos o con alguna otra comorbilidad, pues esto es de importancia, o de hepatitis para lo que son en adultos. Y también en el sistema oftálmico, en el ojo, pues, puede generar queratoconjuntivitis y esto puede provocar el riesgo de una ceguera permanente. Si bien estas son algunas complicaciones, también puede haber complicaciones en lo que es el sistema nervioso central. Entonces, algunas consecuencias neurológicas pueden ver de forma aguda, es decir, a los pocos días de que el paciente se contagió de sarampión, a los meses de que se contagió de sarampión o inclusive años después de que el paciente tuvo la primera infección con sarampión. Entonces, algunas de las manifestaciones pueden ser encefalomielitis aguda diseminada, lo cual puede llegar a provocar algunas convulsiones en ciertos pacientes, o, por ejemplo, lo que se presenta años después puede ser la panencefalitis esclerosante subaguda. Esto se puede presentar de lo que son 7 a 10 años posteriores de la infección y va a pasar todo un tiempo en el que el virus, por la morfología en donde está alojado, no va a haber presencia, no va a haber como una sintomatología clara y evidente hasta unos 7 años después en el que va a empezar a ver como algunas neurodegenerativas y va a tener más complicaciones neurológicas. Si bien estas consecuencias de todas maneras son muy raras, si una persona no está vacunada, el riesgo incrementa de manera considerable. En personas vacunadas, este tipo de consecuencias se pueden presentar entre 10,000 personas con síntomas de sarampión. Y si no están vacunadas, esto puede reducirse de 1 entre 1000, es decir, 10 veces más si no se tiene la vacuna triple viral. Ahora, como bien mencionaban en la introducción, y es algo que se ha descubierto de manera reciente, al menos en este siglo, es lo que puede provocar el virus de sarampión y se le conoce ahora como amnesia inmunológica. Es decir, no solamente generan sus propias sintomatologías, sino que puede haber como un borrado de los anticuerpos que el paciente pudo haber generado por infecciones anteriores y que lo hace más vulnerable a algún otro tipo de patología secundaria que pueda estar ahí. Y esto justamente es porque una de las células blanco que tiene el virus de sarampión son las células del sistema inmune y una de las células son justamente las células de memoria. Entonces estas células las va a empezar a destruir, ya no van a ser capaces de fabricar los anticuerpos que son los que nos mantenían protegidos para las infecciones que ya habíamos tenido contacto, o también se ha visto que no solamente las destruye, sino que no permite que las células B maduren y ya no son capaces de fabricar estos anticuerpos que nos van a proteger. Esto es algo relativamente nuevo que todavía se sigue investigando, es toda una línea de investigación, lo cual es bastante interesante, pero sí ha habido como justamente un rango bastante amplio en cuánto podemos perder en este tipo de amnesia. Hay algunos estudios que solamente reportan un 10% de pérdida de anticuerpos ya preexistentes, lo cual tampoco es algo menor. Y hay otros estudios de mayor importancia que dicen que podemos perder incluso 3/4 partes de lo que nosotros ya habíamos generado anteriormente, lo cual esto es bastante importante y entonces los hace vulnerables de unos 2 a 3 años para algunas infecciones secundarias. Entonces, esto también hay que mantener importancia y seguimiento. Esto explicaría por qué en algunas zonas o regiones del planeta, después de haber un pequeño brote de sarampión, años después empieza a haber un incremento de algunas enfermedades que se creían no comunes o que no eran típicas de la región y que pueden provocar incluso un incremento en la mortalidad de ese tipo de enfermedades. Y una de las razones que se cree es justamente por esta amnesia inmunológica que puede generar el virus del sarampión. Ahora, ¿cómo estamos de forma global o qué es lo que ha pasado en los últimos años que justamente ha volteado o ha generado que nuestro interés para el virus de sarampión haya otra vez vuelto? Y eso a pesar de que hasta hace algunos cuantos años en algunas zonas del planeta ya se había considerado erradicada esta enfermedad. Las principales comparaciones que vamos a hacer ahora va a ser del año 2019, que justamente va a ser el año antes de la pandemia. Como podemos ver, hubo unos poco más de 500,000 casos reportados en todo el mundo, en donde justamente la parte de África era uno de los casos que más, de las zonas con más casos que había.
Pero después vino lo que fue el COVID-19 y toda nuestra atención se volcó a tratar estas enfermedades, estos virus, y entonces se dejó de lado algunas otras enfermedades o se dejó de vacunar a las personas por darle la importancia que nos ameritaba en ese momento. Entonces, en este periodo, a partir del 2020 hasta alrededor del 2022, se tuvo una baja histórica de casos de sarampión, llegando a poco menos de 60,000 casos de manera global, pero a partir de ahí, una vez que ya estábamos saliendo de la pandemia de COVID-19, los casos de sarampión volvieron a crecer, empezaron a incrementar. Y entonces ahí en la parte, lo único que hizo bien en la parte del continente de África es que hubo campañas de vacunación de manera importante, por lo cual los casos de sarampión que estaban reportándose en el 2019 no tuvieron ese incremento de manera marcada o tan importante, pero hubo otros casos o otras zonas en las que se incrementó de manera considerable. Por ejemplo, en la parte de Europa hubo un incremento del 47%, en la parte del sudeste asiático del 42% y en la parte, lo que es parte mediterránea, parte de Asia, hasta un 86%. Entonces, esto básicamente, ¿a qué se debía? Hubo varios factores en los cuales pudieron influir o estaban influyendo en ese momento, y como les comentaba, todos nos volteamos a ver COVID-19 por la emergencia sanitaria que teníamos, y se estima que durante esta época se perdieron unas 23 millones de vacunas para niños, o que hubo 23 niños que no se vacunaron justamente de sarampión por diferentes razones, porque nos enfocamos en COVID-19 o estaba incrementando la cultura de no vacunarse en algunas zonas importantes del país o del mundo. También esto provocó que justamente pues empezara a disminuir la cobertura del 95% que este tipo de enfermedades necesita para mantener controlada la transmisión entre las personas, y en cuanto empieza a bajar esta cobertura en un virus que tiene una R0 de 18, pues los casos se incrementan de forma exponencial y de forma importante. También influyó mucho en su momento, a partir de la década de los 90, que la fama que tuvieron las vacunas triplevirales, donde justamente está incluida la vacuna para el sarampión, tuvo varios estigmas, varios malinformación de lo que podían provocar este tipo de vacunas. Entonces la gente dejaba de vacunarse de manera regular o de manera importante ante este virus. O también pues el aumento de casos importados. El ser humano cada vez se puede mover a lugares más lejanos con mayor facilidad, y esto también provoca que la transmisión entre personas sea mucho más sencilla. Y justamente este año tenemos un evento deportivo de una magnitud importante, lo cual también puede generar un incremento todavía más en los casos de sarampión que podríamos encontrar en el país, o no solamente en el país, sino en el mundo en general. Ahora, en particularmente en México, como estamos, pues esta es una pequeña gráfica del corte de apenas del 3 de junio, en el cual podemos ver que pues sí existe una transmisión y un contagio sostenido desde el año 2025 hasta hace una semana, en el año 2026, en el cual ya se han reportado alrededor poco más de 42,000 casos de fiebres exantemáticas, de las cuales cerca de la mitad corresponden exclusivamente a lo que es el virus del sarampión. Y todavía existen otros 4,000 estudios que todavía están ahí estudiándose para ver si se confirma o no si es sarampión o no. Es decir, prácticamente el 50% de las fiebres exantemáticas que se presentan en el país es por sarampión. Esto se debe también a que hay algunos otros virus que pueden ahí jugar o pueden confundirse un poco con las sintomatologías, como por ejemplo el parvovirus o citomegalovirus, etcétera, que es necesario hacer pruebas de laboratorio para poder confirmar efectivamente si se trata de sarampión o no. Sin embargo, el 50% prácticamente de los casos pues es un número bastante considerable. Ahora, este estudio de Ensanud del 2022 justamente ayudó y aportó a saber qué tipo de población nos tendríamos que enfocar nosotros para poder hacer la vacuna y poder controlar y mitigar los casos o este incremento de casos de sarampión en el país.
En este estudio que se realizó se hizo un seguimiento de alrededor de 30,000 personas de forma aleatoria, de las cuales terminaron quedándose o estudiándose un poco más de 3,000 individuos. Las separaron en grupos de edad, diferentes grupos de edad, y ahí midieron el número de porcentaje de anticuerpos neutralizantes para el virus de sarampión y el de anticuerpos IgG totales. Lo interesante fue ver que las personas mayores de 50 años pues tenían un porcentaje de anticuerpos neutralizantes bastante elevado, bastante bueno, arriba del 90%. Lo que es preocupante fue para la zona que es de los grupos de edad, los recién nacidos que a lo mejor todavía no estaban en época de vacunación o no los habían vacunado, o la edad de los jóvenes que van de los 20 hasta los 39 años, incluso un poquito todavía de la edad de 40 a 49 años, que tenían abajo del 80%, incluso por ejemplo en el grupo de edad, como lo podemos ver aquí, el grupo de edad de 20 a 29, pues tiene un porcentaje de anticuerpos neutralizantes de apenas 63.6%. Esto es bastante lejos de la cobertura del 95% que nosotros quisiéramos. Y estábamos viendo esta disminución también para los recién nacidos que no alcanzaban ni siquiera el 70%. Entonces, de aquí nos podemos basar de que el grupo de edad importante es para vacunarse o mantener la vacunación de forma activa en nuestra población es para menores de 49 años, 39 años. Esto porque a lo mejor personas ya adultas, grandes, probablemente ya habían sufrido de una infección de sarampión en su momento y pues ya estaban prácticamente protegidos, inmunizados por esa infección. Y la gente joven o una de dos, no habían completado su cuadro de vacunación porque se necesita de 2 dosis o está incrementando esta cultura de no vacunarse. Entonces, esto es lo que provocaba que pues, más brotes quisieran. Y se necesitan 2 dosis no porque así tal cual sea como el programa de 2 o que una vacuna no fuera eficaz, sino porque existe un porcentaje de unos 2 a 7% de la población que se vacuna que no logra generar esta reacción inmunológica de manera eficiente. Pero se ha visto que con una segunda dosis estamos alcanzando el 97-99% de eficacia. Entonces, por eso es que siempre se recomienda que sea 2 dosis y que a partir de los años 80, 90, pues ya era parte de nuestra campaña de vacunación de que a los recién nacidos al año vacunáramos con la primera dosis y al año y medio la segunda dosis. Y bueno, esto justamente lo podemos comprobar con el número de casos confirmados, donde justamente el grupo joven o que va del año hasta los 39 años, justamente es lo que abarca el mayor porcentaje de casos confirmados en México, y en personas mayores pues casi no existe este tipo de casos confirmados. Ahora, ¿cómo los podemos detectar o cómo podemos hacer si nosotros estamos protegidos? ¿Qué podemos hacer nosotros en el lado del laboratorio, en el ámbito del sistema de salud para justamente poder detectar y poder actuar a tiempo? Necesitamos detectar no solamente por la sintomatología clínica, que lo podría hacer bien el médico, pero también existirán casos en los que no son tan fáciles de distinguir y necesita de herramientas de diagnóstico que lo acompañen. Necesitamos hacer la detección del virus de sarampión, pero también necesitamos saber en qué momento lo vamos a hacer. No podemos solamente hacer cualquier técnica en cualquier momento y esperar que ese resultado nos dé como un resultado confiable o fehaciente de lo que está sucediendo para ese paciente en ese momento. Necesitamos saber el historial clínico. Y como yo les presentaba en un inicio, va a haber un momento, un periodo de incubación en el que prácticamente la persona no va a tener sintomatología. Entonces, todo ese tiempo obviamente no se va a acercar a un laboratorio, no vamos a poder nosotros hacer alguna prueba para poder detectar a tiempo que ya está presente o que se está incubando el virus del sarampión. Lo vamos a hacer hasta que ya empieza a presentar algunos síntomas, por ejemplo las manchas de Koplik, y entonces ahí, aunque todavía no está presente tal cual lo que son el exantema o empiece apenas a verse el exantema, ahí podríamos, por ejemplo, hacer algunas pruebas moleculares en el cual, aprovechando la sensibilidad de este tipo de pruebas, ver la carga viral que está presente, alguna prueba de RT-PCR, en el cual justamente nos permitiría de inicio detectarlo, saber incluso antes de que exista alguna complejidad en algún otro órgano e inclusive ya distinguirlo si es sarampión o si se trata de algún otro virus que justamente podría estar ahí compartiendo sintomatología como puede ser rubiola o algún otro virus.
Después va a bajar o puede haber una disminución en la carga viral que esté presente en el paciente, justamente porque el sistema inmune va a empezar a tratar de combatir la enfermedad. Y va a haber como un periodo en el cual esta carga viral va para abajo y nuestro sistema inmune va a tratar de compensar o activar, producir anticuerpos para hacer lucha o hacer frente al virus del sarampión. Sin embargo, aquí existe una ventana muy importante que puede haber casos que van alrededor de unos 72 horas, es decir, unos 3 días, en el cual los niveles de anticuerpos de IgM van a ser muy bajos, en el cual todavía no podemos o podríamos no detectarlos por alguna de nuestras técnicas que utilizamos en el laboratorio. Entonces, esta ventana puede ser un poco ahí delicada, en el cual pueden caer algunos de los casos falsos negativos para los pacientes y que pensemos que no tenga ahí la infección de sarampión cuando en realidad sí la tiene. Eventualmente esto va a ir incrementando por la misma producción de los anticuerpos y sin ningún problema los vamos a poder detectar. También se podría utilizar o tratar de detectar lo que son los anticuerpos IgG, solo que aquí pues hay que recordar que pues estos anticuerpos que son de memoria, pues también necesitamos saber si ese paciente ya fue infectado anteriormente o si ya está vacunado y necesitamos hacer como pruebas secundarias como la seroconversión para saber si justamente esta es una infección reciente o si se trata de anticuerpos de una infección que ya sucedió en el pasado. Pero entonces necesitamos saber en qué posición estamos con el paciente para nosotros de saber qué prueba podría ser mejor en ese momento. Ahora, existe todo un algoritmo que nos permite justamente saber los siguientes pasos para confirmar o no un caso de sarampión positivo. Sé que es demasiada información, pero básicamente lo voy a resumir en dos. Cada vez que se va a hacer alguna prueba se necesita de hacer de 2 tomas, que es el sangre total para poder obtener el suero y hacer la obtención o la medición de los anticuerpos que les acabo de comentar, y a su vez hacer un exudado faríngeo, no nasofaríngeo. Un exudado faríngeo, y eso nos va a permitir hacer las pruebas moleculares que les comentaba. Si las pruebas moleculares salen positivas, sin ningún problema se puede confirmar que es un caso positivo de sarampión. Si es negativo, pues también podemos sin ningún problema descartarlo. Dado que es una prueba con alta sensibilidad, con esa podemos empezar para poder confirmar o no un caso de sarampión. En caso de que no se pueda hacer este tipo de pruebas, por la razón que sea, pues ya podremos justamente irnos a la muestra de sangre en el cual vamos a obtener el suero y hacer todo lo que es la detección de los anticuerpos IgM en un inicio. El método más común probablemente sea el método de ELISA y dependiendo de los resultados saber si se necesita hacer una segunda muestra o no. Esto porque si sale positivo, pues necesitaríamos cómo hacer una detección de IgG para saber cómo está presente o cuál es la sintomatología de este paciente. Si es negativo, podemos hacer como un historial de si viajó o no y si puede explicar alguno de los casos. Si es positivo, necesitamos saber si se trata de alguna infección que ya fue ocurrida en el pasado, y para eso existen las pruebas de avidez, justamente nada más para saber si hay una unión fuerte del anticuerpo para alguna de las células. Significa que si es una fuerza fuerte, significa que entonces ese anticuerpo ya tuvo mucho tiempo producido por nosotros, si se trata de una infección del pasado, y si es una prueba de avidez relativamente baja, menor de un 60%, significa que pues, es una infección latente o reciente. Entonces, con eso podríamos confirmarlo. Si existen casos de indeterminado, pues ya se podría hacer como alguna otra toma para particularmente quitarnos estas dudas de las IgGs que necesitaríamos hacer la seroconversión. Todo esto, pues ya existe estos algoritmos perfectamente bien diseñados que los podemos ver en la parte del algoritmo que nos da el sistema de salud aquí del país, o bueno, viene en la referencia que pues está en la Gaceta México, en la Gaceta Médica de México. Ahora, ¿cuál es la importancia de las vacunas? Como les he reiterado en varias ocasiones, el virus del sarampión tiene una tasa de transmisión bastante elevada, entonces sí necesitamos cubrir un porcentaje bastante alto de personas que estén protegidas para justamente contener el virus de sarampión y que ya no pueda trasladarse a alguna otra persona vulnerable, y poder controlar los casos. Para este tipo de virus una cobertura de un 95%
mínimo es lo que se necesitaría, lo que se conoce o han escuchado seguramente como inmunidad de rebaño, para aquellas personas que no se puedan vacunar por las razones que quieran, aún así estén protegidas porque las personas alrededor sí están vacunadas. Necesitamos, como les bien comentaba, el 95% y estas vacunas, si bien en su momento tuvieron como algún estigma, hay que recordar que estas vacunas es bastante segura, ya se puede utilizar sin ningún problema en cualquier parte o segmento de la población. Se ha visto que los efectos secundarios que puede provocar esta vacuna realmente son muy leves, básicamente son algunas fiebres con pocas, muy leves en algunas personas justamente después de la vacunación, o a lo mucho como la sintomatología de la tos, de los estornudos, pero de ahí en fuera no existe como más complicaciones. Una sola dosis, como lo llegué a comentar, puede producir un 95% de eficacia en cuanto a la generación de anticuerpos neutralizantes si se administra 12 meses después, es decir, al año de recién nacido, pero para alcanzar o estar arriba de este 95%, con una segunda dosis podemos alcanzar prácticamente el 100%. Es otra ventaja, otro factor importante que el virus del sarampión ofrece. Si bien viene un virus de RNA y que eso se ha visto que tienen alta tasa de mutación, el virus del sarampión no es así. Se ha mantenido prácticamente sin mucho cambio en las proteínas importantes que generan esta antigenosidad, y entonces las vacunas son bastante buenas y no importa si hay otro genotipo o alguna cierta mutación, es muy probable que la vacuna abarque estas nuevas mutaciones de estos virus. Y esto, me gusta esta diapositiva para recordar, si uno nos vacunamos o si no recordamos si estamos completamente vacunados por ambas dosis, no pasa nada. Nos podremos volver a vacunar y podemos con eso reforzar y estar prácticamente cerca del 100% de seguridad de la aplicación de los anticuerpos. Ahora, ¿qué pasaría si no estamos vacunados? Recordemos, o sea, si no estamos vacunados es prácticamente seguro que si alguna persona viajó y tiene algún pequeño síntoma de sarampión, es muy probable que yo lo obtenga al no estar protegido. Y recordemos algunas de las complicaciones importantes. Puedo perder algunos de los anticuerpos de los patógenos con los cuales yo ya me enfrenté en el pasado, y alguna infección que yo creí que podría ser controlada o moderada puede generarse o presentarse de forma grave eventualmente en el futuro, y me estoy arriesgando a tener complicaciones ya más importantes como puede ser alguna neumonía o alguna encefalomielitis, ¿de acuerdo? El riesgo de mortalidad personas que no están vacunadas se incrementa de forma considerable, es decir, de 1 a 15 muertes por cada 1000 casos, o sea, es una cantidad muy menor o un riesgo bastante elevado en comparación de que si estamos inmunizados prácticamente estamos protegidos. Y aquellas personas que están seguros de que eventualmente tuvieron una infección en el pasado del sarampión, pues básicamente ya están protegidos. Ya el sistema inmune prácticamente genera anticuerpos de por vida y entonces pues estarán protegidos para infección. Si aún así sienten que es necesario vacunarse, no les voy a decir que no, siempre va a ser la mejor método de prevención, pero en su caso no será necesario. Por eso es que en gente que es mayor de 50 años, pues esto ya no es como tan necesario. Y por último, pues bueno, me gustaría reforzar que esta es una enfermedad seria, necesitamos hacer un seguimiento puntual. Si bien pensamos que estábamos a punto de erradicarla, estamos viendo el incremento de casos, entonces no hay que confiarnos, hay que seguir puntuales y hacer campañas para poder disminuir estos casos. La erradicación sí es factible, somos el único reservorio biológico de este virus, por lo cual con una campaña de vacunación eficiente, no solamente en México, sino en el mundo, podríamos provocar que sea la segunda enfermedad erradicada, al igual que la viruela. Recordad que existe la amnesia inmunológica, entonces si bien ya existieron algunos brotes de sarampión en algunos casos y que se han controlado o que se están haciendo un seguimiento puntual, mantenernos atentos a posibles otras enfermedades secundarias que se pudieran presentar dado este borrado de anticuerpos que pudo haber tenido algunos pacientes y que
pudieran incrementar o tener un brote importante y los cuales hay que atenderlos también, esperando que no sean complicaciones de gravedad. El resurgimiento de la pandemia o alguna desinformación, siempre me gusta ahí pues tener este tipo, justamente agradezco este tipo de charlas porque nos permiten reforzar y tirar algunos mitos que pudieron haber existido en el pasado y recordar a la población que las vacunas son seguras y que no, o luchar con la desinformación que pueda haber ahora, hoy en día. Hay que saber a qué grupos clave podemos vacunar. Los niños son importantísimos, necesitamos que los niños se sigan vacunando, recobrar las campañas de vacunación. Afortunadamente ya se recobró la semana de vacunación nacional, entonces eso es muy importante para nuestro país. Y recordar que existirán algunas poblaciones que probablemente no sabemos si tuvieron la campaña completa o el programa completo de vacunación, entonces las vacunas son seguras, se pueden vacunar, no hay ningún problema. Y el diagnóstico clínico y laboratorio, aquí necesitamos justamente que los médicos de inicio recobren un poco o recuerden algunas de las sintomatologías que presenta el sarampión. Probablemente pues, esos casos no los presentaban porque iban a la baja y eso era bueno, pero ahora recobrar que estas manchas de Koplik, por ejemplo, nos pueden decir sin ningún problema que se trata de sarampión, o recordar qué herramientas de laboratorio tenemos y en qué momento podemos usarlas para poderlas detectar a tiempo y pueda empezar todo el tratamiento oportuno para el paciente, ya sea aislándolo o manteniéndolo un seguimiento más puntual, tratando algunas posibles complicaciones que pudiera tener si es que está alguna desnutrición o alguna otra complicación neurológica. Podemos hacer un seguimiento más puntual para justamente apoyar al paciente. Muchas gracias, doctor Juan Antonio Ortega Trejo, por compartirnos esta importante e interesante ponencia. Y ahora damos inicio a nuestro espacio de preguntas y respuestas. Y tenemos la primera pregunta. ¿Cuáles son las principales limitaciones diagnósticas de la serología IgM en sarampión y en qué escenarios clínicos podría considerarse un falso negativo o un falso positivo? Puede existir el caso de que justamente en la primera ventana de unos 3 días, justo cuando empieza el exantema, los niveles de IgM son demasiado bajos que pueden estar por debajo del límite de detección de nuestras herramientas actuales para la detección. Eso puede ser un caso, otra puede ser en el que a lo mejor esa persona ya estuviera vacunada anteriormente y que entonces justamente los niveles de IgM van a estar más abajo, entonces van a estar por fuera de nuestra detección y entonces esos casos pueden ser casos negativos falsos, pero no hay que descartarlos. Ahí lo que necesitaríamos hacer justamente es hacer un seguimiento o esperar que se cumplan más días después de la aparición de los síntomas para poder repetir la prueba y esperar a que a lo mejor los niveles de IgM ya estén más elevados y que justamente se pudieran detectar. O los casos de falsos positivos pudiera ser ahí distinguirlos o discernir si se trata justamente de sarampión o de algún otro virus que pudiera existir alguna reacción cruzada, por ejemplo el parvovirus o citomegalovirus, que justamente ahí pueden generar alguna complicación en la reacción cruzada. Y cuestión técnica o metodológica, en cuestión de los IgM, existe el caso de que el factor reumatoide justamente ahí pudiera presentarse o la pudiera detectar la prueba. Entonces necesitamos primero bloquear o quitar los factores reumatoides justamente para que en caso de que si exista o detectamos los IgM, sea justamente porque se trate del virus del sarampión y no por alguna otra molécula que esté presente en nuestra muestra. Bien, nuestra segunda pregunta. ¿Cómo puede influir la coexistencia de otras infecciones respiratorias virales en el retraso diagnóstico o subregistro de casos de sarampión? Esa es una muy buena pregunta porque justamente, dado que los casos de sarampión iban a la baja, era muy probable que en un inicio pensáramos que se tratara de alguna otra enfermedad como pudiera haber sido alguna influenza o algún COVID y que al ver los primeros síntomas de gripa, pues el médico empezara a hacer el tratamiento para estas enfermedades, cerrando el caso y no esperando a que apareciera algún síntoma como el exantema o las manchas de Koplik. Entonces, eso pudiera complicar un poco el diagnóstico de sarampión o provocar que el diagnóstico estuviera hacia la baja. También pudiera ser en los casos que la sintomatología entre diferentes virus fueran tan comunes que justamente al no ser tan común el sarampión pensáramos que fuese
alguna otra cosa. Entonces ahí necesitamos de la expertise de los médicos para que justamente pudieran detectar o puedan detectar algunas manifestaciones particulares específicas de cada uno para poder hacer la detección puntual y que no se les escapen los casos de sarampión. Muchas gracias, doctor, por compartir esta información con nosotros y a todos por su participación. Estamos seguros de que lo aprendido en esta sesión será de mucha utilidad para todos ustedes en su labor diaria. Doctor, ¿le gustaría compartirnos un comentario adicional sobre este tema abordado el día de hoy? Pues que muchas gracias por tener estos espacios que nos permiten justamente dar información de relevancia para toda la población de enfermedades serias que se tienen que tener de forma puntual y que justamente pues existan como que estas oportunidades para poder entablar conversaciones con otros profesionales de la salud, con el público en general. Y pues más que nada eso. Muchas gracias, doctor, por compartir este espacio con nosotros. Y en este momento los invitamos a permanecer conectados para visualizar el siguiente video. El Congreso Médico Internacional Salud Digna abre sus puertas para usted en su 4ª edición. Para este 2026 evolucionamos con una mejor experiencia renovada, construida a partir de escuchar a quienes lo hacen posible, la comunidad médica. Le esperamos el 8 y 9 de octubre en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México. Salud Digna, la salud es para todos. Espero que hayan encontrado información valiosa. Y ahora sí, doctor Ortega Trejo, le hacemos entrega de este reconocimiento y esta constancia especial por, obviamente, su participación con su respectivo aval, por el apoyo a esta iniciativa académica. Y a todos nuestros asistentes también les recordamos que sus constancias de asistencia con valor curricular podrán descargarse directamente en esta plataforma 24 horas después del evento. Tomen en cuenta que estas estarán disponibles únicamente hasta el último día del mes en curso. Los invitamos a seguir conectándose mes con mes a nuestras próximas ediciones del Seminario Médico Virtual Salud Digna. Mi nombre es Jimena Aguilar y ha sido un gusto acompañarlos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctor.